Y hay mucho más. El color raro de su piel así todo metálico y hermoso no es por pigmentación como en otros animales, sino que es por la estructura de su esqueleto, en su cutícula, que modifica la luz que le llega al cuerpo para dar este color metálico y brillante. ¿No es acaso fascinante? Fascinante así como dices, Neribel, pero el hecho que mencionas no es exclusivo de ese animal. El fenómeno que me describes no es único de las Crisididae, sino que es el mismo fenómeno que le da color a las cosas que nos rodean, los metales, por ejemplo. ¡Wow! ¡Genial! Vaya que eres un experto, primo. Supongo, igual tienes bastante potencial si te soy sincero. ¿Cuándo no lo eres? Oye, ¿qué le vas a regalar a tu mamá? ¿Su cumpleaños? Hay cosas más importantes. ¿Más importantes que el cumpleaños de tu mamá? Sep. Me tengo que ir. Ten un buen día, Neribel. Wow, ¿ese es Chris? Hey, primo, ¿cómo va todo? Cristian. Aleli. Y... ¡ay! ¿Cómo te va? Con la chamba, los niños, la familia. ¿La familia? Horrible. ¿Por qué preguntas? ¿O por qué decidiste hacer más que saludar desde lejos y sin fijar contacto visual conmigo? ¿Que una buena amiga no puede venir a saludar a su compadre? Define buena amiga. Es más, estoy tan de buenas que hoy te vengo a ofrecer algo. Bueno, digamos que estoy con ganas de ganar más pasta. Bueno, ponele que estoy corta de plata. Ok, quizás cometí un acto terrorista contra mi jefe y me despidieron. Y ni que me importase. Arbeit, ¿pusiste el botón de autodestrucción en un lugar seguro? Usted habrá de encontrarlo al instante. Perfecto, ahora me sentaré, que estoy muy cansada. ¡No! ¿Y qué tengo que ver yo con tus problemas legales? Chris, por favor, estoy cansada de comer cuy frito. Si necesitas algo, lo haré por ti. ¿Puedo arreglar las tuberías de tu baño? Ah, sí, lo pensaré. Pero espera, ten mi número y me avisas cualquier cosa. Definitivamente no me ignorará. Primer día, ¿nervioso? ¿Cómo se mueve el mundo? De Charles Johnson 2024, página 135. La introducción no importa, tuvieron física en secundaria. ¿Y? La clase se comportó bien, la producción espectacular y ya organizamos la semana de proyectos. Eso quería oír. Específicamente por... Es tu primer día, solo quería saber cómo te está yendo. Somos amigos después de todo. No sé cuándo fue que acordamos eso. ¿No deberíamos hacer un contrato primero? Tú eres la experta en derecho después de todo. Existen los contratos verbales, ¿sabías? Y consisten en... Te quiero. Meh. Inserte en música. Gracias. Un salón lleno no será fácil de manejar. Oye, Chris, mira este correo que me ha llegado. Dice algo como... Estamos en derecho de quemar sus pertenencias si sigue asistiendo a la universidad sin secundario. Bla, bla, bla. Bla, bla. Y su acta de nacimiento. ¿Solo por eso van a quemar mis pertenencias? Pero Javier tiene 2 años. Aparte, ¿para qué necesito un acta de nacimiento? O sea, les juro que nací.
Me parece que así no funciona el mundo legal, Ángel. Es más, acabo de revisar las reglas y dice aquí que te tienes que tirar de la ventana en este instante. ¡Rayos! Bueno, ¿ya qué? ¡Maldigo la burocracia! Deberías seguir las reglas más seguido. Noticia de último momento. Señora de la tercera edad activa el modo crack y choca contra la central de micros. Su abuela Esencia parece haber dañado transmisores de la central. Por eso les bajan las jubilaciones. ¿Ah? ¿Papá? ¡Hola! ¡Épale, hijo! ¿Cómo va todo? Aquí, trabajando. Mira, escuché que los autobuses ya no andan. ¿No quisieras que te lleve? Sería espléndido. ¿Y cómo va el trabajo? ¿Tuviste algún problema? Tú excelente, padre. ¿Y sabes qué día es hoy, no? ¿Jueves? No, 25. No, burro, el cumpleaños de tu mamá. Oh, no tenía idea. Bueno, aún estás a tiempo. ¿Para darle un regalo, obvio. ¿Qué? ¿Tengo que hacerlo? Sé que no te cae muy bien tu madre. La detesto. ¡Epa! ¿Qué fue esa falta de respeto? No me pudiese importar menos. ¿Puedes hacerlo por mí? ¿Tu viejo padre que te ha ayudado en momentos difíciles? Ok, pa. Gracias, hijo. Visita a su madre más seguido. Algún día no la tendrá. Piensa en eso. Sí, sí. ¡Explica! Pues no, es que... No, bueno, ya no. ¡Qué miseria! Sí, necesito tu ayuda. ¿Qué es tan gracioso? Mañana, en el café de siempre. ¿Por qué eres tan negativo con tu madre? Bueno, entiendo que no quieras hablar de eso tan... Es torpe, irresponsable, cursi, vaga, dispersa, no sabe afinar un 4, que me empiece con aceite de girasol una vez. Una vez oye que me tiró agua fría en la cara con odio, para mí fue real, me cae mal y huele raro. ¿Estás bien? No. ¿Y viniste a gritarme solo por ello o qué? Necesito ayuda para elegir un regalo. Bueno, empecemos por lo básico. ¿Qué cosas buenas tiene tu mamá? ¿Algún recuerdo que tengas? A ella le gusta tocar el piano. ¡Perfecto! ¿Por qué no le tocas un concierto en vivo? Ni loco. Bueno, ¿algo más? También está esta receta familiar que a ella y a mi tía le encantaba hacer. Eso es un avance. ¿Por qué no vas con la señora Carola que te la haga? Qué inteligente que somos, porque yo te di la idea. Bueno, tengo un regalo que entregar. Adiós. Se nota que está feliz. Esta vez se despidió. ¿Tía? Buenos días, sobrino. ¿Qué te trae por aquí? Bueno, es sobre mi mamá. ¡Oh! ¡Por favor! Espera, ¿cómo entraste? Solo toqué la puerta de nuevo y se cayó sola. Carajo, le dije a Javier que la prepare. Me pregunto dónde está. De todas formas, vengo por el regalo de cumpleaños para mi madre. ¿Qué? ¿Los vienes a buscar o...? No, vengo para hacerle uno. Sobrino, el 1 de abril fue hace mucho tiempo. No estoy bromeando. Mira, ¿te acuerdas de esa receta especial que hacías con la tía? Ah, sí. ¿Y? Bueno, pudieses hacerme una y así se lo entrego como regalo. Ten si quieres, aquí está la receta familiar secreta mística legendaria.
No tengo que cocinarlo yo, ¿verdad? Bueno, yo no lo voy a hacer. Imagínate vivir con alguien así de terco. Mi mamá podía hacerse una yaca por sí misma. ¡Ay, qué ser irresponsables! ¿Y qué tan seguido ves a Chris? ¿Crees que estés por acá? Me encanta tu outfit, por cierto, ¿no? ¿Me recuerdas de nuevo por qué no te has ido a tu casa? Pero mira, ya está mi casa. Soy un hombre libre, ¿sabes? Voy por las vías, usando chicas malas y... Ah, la receta familiar de Blobber. ¿Y cómo la sabes? Imagina perder una aguja en un pajar, o sea, ¿cómo se atreve? Supongo que no tengo otra opción. Deberías de arreglar tu baño, no sale agua. Ah, verdad, yo lo estaba haciendo. Ni siquiera quiero preguntar, solo sé que es en verdad oportuno. ¡Tu regalo, ya! ¿Para quién? Para mi mamá. No sé por qué tendría yo que llevarle un regalo que me encargué yo solito de mi vida por como toda mi vida. O sea, solo haz algo para poder llevarle a mi mamá. Ah, ya veo. Entonces te cae mal. Obvio. ¿La detestas? Sí. ¿Quieres que explote en 1000 pedazos? Sí, espera, eso último no. En camino, el regalo perfecto. ¿Tan rápido? ¿De dónde sacaste? Resulta que tu cañería es muy resistente al circuntimbilanio. ¿Y qué tiene adentro? Digamos que unos petardos. Si es que me entiendes. Ah, como esos que les tiras a las ancianas en Navidad. ¿Tú le tiras petardos a las ancianas en Navidad? ¿Qué se supone que haga en Navidad entonces? Pediré un delivery. Noticia de último momento, señora de la tercera edad. Lo llevaré yo. ¿Está bien si me quedo en tu baño? Es que está calientito y... ¡Sal de mi apartamento! Bueno... Lo hubiera traído en un delivery de no ser porque no permiten llevar explosivos de tercer grado. No entiendo, si son solo unos petardos. Hago esto por mi papá. No me importa lo que sea de la vida de mi madre. No, no. Objetivamente no se lo merece. Es una vaga. ¡Vaga! ¡Primo! Cristian, mirá, soy yo, tu primo favorito. ¿Ah? Marlene cocinó con esta receta y yo le dije que la podía llevar ya que es el camino. Soy un genio, ¿verdad? ¡Hey! ¡Más cuidado! Es la primera vez en años que te traigo un regalo y se te cae. ¡Toma! ¿Para mí? ¡Wow! Sabías que sos mi primo favorito.